Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de Google Sheets en Juan S. Guzmán. Uno de mis primeros tutoriales eran de validaciones de datos, desplegables, casillas de verificación y más. Sin embargo, ya han pasado más de 4 años y han cambiado un poco las configuraciones, entonces algunos de ustedes se enredan y dicen, venga, no me está saliendo como me lo mostraba. Entonces este tutorial, como para actualizarlos un poquito en validaciones, vamos a hacer una actualización de validaciones, qué son validaciones y vamos a ver todos los tipos de validaciones, una introducción y ya después se pueden dirigir a los otros videos o inclusive al curso que hay en Juan S. Guzmán de validaciones. Vamos a ver rápidamente lo que vamos a ver hoy. Una validación, por hacerles el trailer, es una manera de impedir o dar unas reglas de qué quiero que haya o que el usuario pueda incluir en una celda. Entonces yo puedo querer que incluya algo que solo sea un número, puedo querer que incluya solo un mail, puedo querer que incluya una fecha que sea mayor o menor a algo, un número menor o mayor a algo. Inclusive hay validaciones un poco más avanzadas, como esta, como la casilla, el desplegable, y vamos a terminar con el tema de validaciones por fórmula, donde yo ya puedo inventarme la validación que yo quiera. Y vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de la edad, donde yo quiero un número, pero que el número no solo sea un número mayor a cero, sino que sea un número entero. Entonces así ustedes pueden inventarse que sea un número impar o un número par. Lo mismo en fechas, que sea una fecha de un año específico, de un mes específico, todo usando fórmulas. Entonces les voy a dejar la introducción a ese tema, que es un tema que da para un video más largo, o para irse al curso donde vemos ejemplos específicos de esto. Sin dejar de agradecer a los miembros de Juan S. Guzmán y a los patreones, y sin dejar de invitarlos a suscribirse al canal o ir a juanesguzmán.com si quieren chismosear todos los cursos que hay, todas las plantillas que hay y demás. Ahora sí, arranquemos. ¿Qué es una validación de datos? Una validación de datos es una regla que le dice a la celda acepte o no acepte o sugiera o no sugiera algún tipo de datos. Y los vamos a ver en acción. Por ejemplo, digamos que yo quiero poner, un nombre, que en realidad el nombre en mi base, el nombre, pues no hay muchas validaciones que uno pueda tener, aunque ya vamos a ver algunas. Esto es una introducción, pero esto es un tema bien grande. Inclusive hay un curso entero en Juan S. Guzmán si quieren entrarlo a ver. Digamos que vamos a poner edad. Entonces, edad, yo quiero que el usuario no pueda poner 4 en letras. O no quiero que por error me ponga cualquier cosa. ¿Sí? Esa es la validación de datos. La validación de datos tiene dos objetivos. El primer objetivo es hacerle la vida más fácil al usuario. Porque si yo le pongo de alguna manera un mensaje o algo que le diga, venga, aquí no puede poner una letra, sino tiene que poner un número o una fecha o algún tipo de valor específico con ciertas condiciones, podemos irnos muy avanzados. Le hace la vida más fácil al usuario porque ya lo enfoca un poco más. Eso es lo primero. Y lo segundo, el segundo objetivo es para nosotros como administradores de las bases de datos, pues que no tengo que después lidiar con que esto estaba en texto, esto era una fecha, esto era un número, esto no tenía los formatos. Si yo desde el principio me aseguro que los formatos son los que yo quiero, entonces ya cuando vaya a hacer informes, cuando vaya a llevar esa data a algún otro lado, pues ya como que dice, es como una prevención. Desde el principio, si yo me aseguro en hacer bien las validaciones de datos, después me estoy ahorrando problemas a futuro. Listo, entonces miremos este de la edad, sencillo, para ver cómo introducirlos al tema de validación de datos. Hay varias maneras de hacer la validación de datos. La más sencilla, nos vamos a datos y aquí hay una opción que dice validación de datos. Hay muchos tipos de validación de datos, entonces pues esto puede ser un poquito asustador porque pues no sabemos qué hacer, pero afortunadamente aquí nos ayudan, nos dice, miren, aquí ustedes van a añadir una regla. Entonces le damos a añadir regla. Este es el menú que siempre vamos a ver en nuestras validaciones de datos. Hay varias opciones. La primera opción es el intervalo al que lo voy a aplicar. Por ahora, digamos que solo lo vamos a aplicar a esta celda, a esta B2, no más, para no enredarnos. El segundo, el criterio es muy importante, es el tipo de validación que voy a hacer. Si yo le doy aquí clic, me da varias opciones de validación y miren que por línea me va separando como por categoría. Antes era diferente. Entonces en mis videos viejos de validación van a ver que esto no aparecía en una barra, sino aparecía en un pop-up. Era diferente. Entonces aquí lo separa por categorías. La primera categoría son los desplegables, la segunda categoría son las validaciones de texto, la tercera categoría son las fechas, la cuarta categoría son los números, la quinta categoría son los avanzados. Y podemos decir que ninguno. Escojamos. Entonces aquí, como queremos es un número, que la edad sea un número, entonces bajamos por acá, no a fechas, no a textos, sino a estos números.
sea que hay varias posibilidades de número. Miren que desafortunadamente no hay una que diga que sea un número, pero podemos ser creativos y buscar cuál nos podría funcionar. Por ejemplo, no hay ninguna edad que sea cero, entonces podríamos decirle que sea mayor que cero. Esa es una primera validación. Con eso me está haciendo dos validaciones en una. La primera es que sea un número y la segunda es que sea un número mayor a cero o un número positivo. Entonces ya vimos, primero, a qué intervalo y segundo, qué validación y ya los criterios o las características específicas de esa validación. En opciones avanzadas, vamos a decir si necesitamos texto de ayuda o no, ya lo vamos a ver. Y por último, si esto es una validación fuerte o débil. ¿Qué quiere decir? Una validación fuerte es que no me va a dejar ingresar información si no cumplo con la condición. Entonces, si yo no pongo un número que sea mayor a cero, si le doy aquí rechazar los datos introducidos, no me va a permitir poner el número. Miremoslo en acción. Démosle hecho y aquí vamos a intentar poner -3. Fíjense que cuando intento me va a decir los datos introducidos en la celda B2 infringen las reglas. O si yo pongo Juan, no me deja poner nada que no sea un número mayor a 0. Ese mensaje de validación no me gusta mucho. Para evitar el mensaje de validación, que ya lo vimos por encima, me voy a mi regla de validación. Aquí ya lo tengo abierto porque nunca lo cerré, pero si lo tuviera cerrado, otra vez nos vamos a datos, validación de datos, me van a aparecer las reglas. Fíjense que las reglas funcionan por hojas. Entonces, si yo tengo aquí otra hoja, aquí no me va a aparecer ninguna regla, porque aquí solo me van a aparecer las reglas de esta pestaña. Listo, me devuelvo acá y aquí sí me aparecen. Entonces le doy clic y aquí abajo, en opciones avanzadas, le voy a decir que vamos a mostrar texto de ayuda y vamos a crear un texto de ayuda específico y le vamos a decir no puedes tener una edad menor a 1. ¿Listo? Inclusive podemos ir un paso más allá porque de pronto esto es para adultos, entonces la edad debe ser mayor a 18 o de pronto mayor a 14, yo qué sé. Entonces le damos hecho. Y la próxima vez que yo intente escribir -5, me dice no puedes tener una edad menor a 1. Acuérdense que habían dos opciones. La primera opción en avanzadas era rechazar los datos y la otra es mostrar una advertencia. Le doy hecho. Si vuelvo a intentar poner Juan, entonces me aparece esta flechita roja, esta banderita roja y me dice que el valor introducido debe ser mayor que 0. Entonces la diferencia es que cuando le doy aquí en mostrar una advertencia, precisamente es una sugerencia. Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran, pueden sugerir o no. Normalmente, 90% de los casos, siempre vamos a usar rechazar, porque precisamente, hablando de los objetivos que tiene la validación de datos, no queremos que introduzcan lo que yo no quiero. Entonces, por eso le vamos a dar rechazar. La última que nos faltó es aquí el tema de meternos a este tema de aplicar el intervalo. Normalmente, en una base, vamos a querer que esto no aplique solo a la fila 2, sino a todas las filas de aquí para abajo. Entonces, aquí en aplicar el intervalo, le vamos a dar clic en este cuadrito, en esta cuadrícula, y aquí vamos a escoger algo que yo normalmente hago, es que le doy 2 puntos B. Lo que quiere decir es que se va a ir desde la fila de 2 hasta la última fila que encuentre. Aquí en este caso, por default, Sheets crea pestañas con 999 filas, pero ustedes las pueden eliminar y tener 5 y tener 10. Lo bueno de tener este BS para abierto es que sin importar el número de filas siempre va a ir hasta la última fila. Y lo otro interesante es que yo podría tener varios intervalos. Ya les explico. Entonces si le doy a aceptar, hasta aquí ya miren que me va a funcionar en todos. Entonces, pero me faltó dejarlo en rechazar. Miremos a ver si sí quedó rechazar. Sí quedó rechazar. Entonces aquí no puedo poner Juan. Y aquí abajo tampoco puedo poner -5. Toda la columna quedó con la validación. Inclusive, digamos que aquí tengo edad y aquí tengo edad padres. Yo que sé, estoy inventándome algo. Entonces quiero esa misma validación de acá, la quiero también acá. Entonces, en vez de tener que crear una nueva, como es exactamente la misma, solo vamos a agregar un intervalo más. Le doy clic acá, vuelvo a ir a la cuadrícula, le vamos a decir añadir otro intervalo, lo podemos seleccionar. Aquí selecciono D y puedo bajar manualmente o simplemente quitarle el último número para que quede igual. Fíjense que él lo cuadra aquí a 1000 automáticamente, pero para no tener que ir a buscar cuál es la última fila, él le da y ahí ya queda. Le doy hecho, entonces ya quedó en edad y en edad padre. Si aquí yo intento escribir algo, no me va a dejar tampoco. Fíjense que a pesar de que esto haya cambiado a 1000, siempre él se va a ir actualizando solo. Como yo desde el principio le dije que iba hasta la última, si yo agrego otras 1000 filas, esto va a ir hasta la 2000, entonces no tienen que cambiarlo manualmente.
Listo, ya vimos una introducción a validación, que es la validación. Ahora vamos a ver los tipos de validación y siempre lo vamos a trabajar todo desde acá. Entonces digamos que aquí vamos a poner fecha de nacimiento. Ahora quiero una validación de fecha. Entonces vamos a añadir otra regla. Ya sabemos, de una vez le ponemos aquí que va hasta la C. En criterios vamos a buscar las de fechas. Aquí están. Entonces de nuevo, pueden ser, esta sí a diferencia del número, sí tiene una que es una fecha válida, que es, verifica que es una fecha y no necesariamente tiene que ser una fecha menor o mayor, pero también aquí puedo hacer el 2 en 1, como hicimos en la edad. Que sea una fecha válida y que aparte tenga una condición de fecha. Es decir, que sea una fecha específica, que sea una fecha anterior a tal fecha, posterior a tal fecha, o que esté entre dos fechas o que no esté entre dos fechas. Normalmente lo que se hace es poner una fecha válida o poner que, no sé, sea posterior a 1990 o que sea anterior a 2000, si no quiero personas tan pequeñas, yo qué sé, o niños. Entonces, pero normalmente con una fecha válida es suficiente. Entonces vamos a poner es una fecha. Ah, bueno, pero igual para ver cómo se ponen las fechas, vamos a poner que la fecha tiene que ser anterior a hoy. Miren que ya me da la opción a hoy, a mañana, a ayer, durante la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, o le puedo poner una fecha exacta, que es lo que normalmente uno hace. Lo bueno de esto es que esto es dinámico. Durante el año pasado, hoy estoy a mayo del 2024, entonces el año pasado es desde mayo de 2023, pero en un año esto automáticamente se va a ir moviendo. Lo mismo si le pongo que sea a hoy, a mañana o ayer, eso es lo bueno. Pero también puedo poner una fecha exacta. ¿Cómo se pone la fecha exacta? Simplemente como la escribirían, día, mes, año. Le digo que tiene que ser anterior a 01, 01, yo qué sé, 2010. Y lo mismo que ya hemos visto, puede mostrar un texto, puede rechazar los datos, le damos hecho y ahora intentemos poner una fecha. Entonces primero intentemos poner un texto, no me va a dejar. Segundo, intentemos poner un número, no me va a dejar. Si intento poner un número, sí me va a dejar porque las fechas son números. Al menos de que yo ponga un número como este, ahí sí no me va a dejar. Pero si yo pongo 5, sí me va a dejar porque los invito al video de fechas, pero básicamente la fecha es un número. Entonces 5 es como el 5 de enero del año 1000, una cosa así, o el año 0, yo qué sé. Entonces, ojo con eso. Por eso de pronto es bueno poner los rangos de fechas. Entonces ahora intentemos poner una fecha cualquiera. Entonces 11 de enero de 1980. Perfecto. Pero ahora tratemos de poner 11 de enero del 2023. No me va a dejar porque le dije que la fecha tenía que ser menor a 2010. ¿Ok? Miremos ahora el de texto. El de texto es un poquito menos usado, pero vamos a ver en qué casos podría ser útil. Entonces aquí podemos decir que el texto contiene, no contiene exactamente. Estos tres, ya vamos a ver estos últimos dos, que son los más usados. Este, por ejemplo, el texto contiene, no sé, cuando están haciendo un examen o algo así, o de pronto, no sé, tienen un producto y el producto es una referencia de un producto y siempre la referencia del producto en mi empresa tiene que tener la palabra ref, REF. Entonces le voy a decir que el texto contiene REF. Y aquí le vamos a decir que va desde E2 hasta E. Otra vez rechazamos, le damos hecho. Aquí lo llamamos referencia. Y si aquí yo intento poner cualquier cosa, no me funciona. Pero si yo le pongo ref 013, ahí sí me funciona. ¿Listo? Ahí es donde podría funcionar. Hay dos casos de texto que funcionan muy bien, que es el email y la página web. Entonces yo le doy aquí añadir regla. Aquí le vamos a decir que es un correo electrónico válido, así de sencillo. Decimos rechazar. Y básicamente lo que busca ahí es un patrón, que si yo escribo unas letras no me funciona, inclusive si escribo letras.com no me funciona, pero si yo escribo una letra, arroba, otras letras y .com, ahí sí me funciona, porque ese es como el patrón que tiene un email. Lo mismo para la página web. Entonces aquí le vamos a dar añadir regla y vamos a decirle que es de G2 hasta G y le decimos que es una URL válida, rechazamos, le damos hecho, vamos a poner unas letras y no me funciona, pero si pongo unas letras.com, ahí sí ya me funciona. ¿Ven? Son validaciones muy básicas, pero de nuevo, me ayudan, por lo menos es una ayuda a que la base sea un poco más estandarizada. Ya vimos textos, ya vimos fechas, ya vimos números, me faltan dos que son de las más importantes. La primera es la casilla de verificación.
le voy a dar añadir regla, le vamos a decir aquí que es de H2 hasta H, aquí me voy aquí hasta el final, a casilla, aquí le vamos a decir si es cliente o no, y listo. Ustedes dirán, bueno, pero qué pendejada hacerlo a través de la validación si yo simplemente aquí puedo irme a insertar y darle casilla de verificación. Pero pierdo ciertas, al hacerlo por validación me da más opciones, algunas de las cuales ya hemos hecho. Entonces vámonos otra vez a datos, validación de datos, aquí a la casilla y tengo varias opciones. Como siempre, la primera y la más importante es que yo lo puedo aplicar a un rango específico. La segunda es este de usar valores de celdas personalizadas, que es muy interesante. Miren, fíjense que cuando yo chequeo aquí algo por default, cuando no le cambié ninguna opción, cuando yo lo chequeo me dice verdadero. Cuando lo deschequeo me dice falso. ¿Listo? Eso es por default. Pero a veces yo no lo voy a querer así. ¿Por qué? Porque voy a usar un código, porque voy a usar una fórmula, que eso de verdadero y falso no me gusta. Entonces aquí le puedo decir valores de celdas personalizados y le vamos a decir que cuando lo marque diga es cliente. Y cuando lo desmarque diga no es cliente. O puede ser un número, mejor dicho, puede ser como quiera. Y aquí en las opciones avanzadas puede ser lo mismo de rechazar los datos introducidos. Entonces, le damos hecho. Miren que aquí, si yo me ubico en la celda, aquí no sale nada, pero aquí en la barra de fórmulas me dice no es cliente. Si le doy clic, me dice es cliente. Y si yo trato de escribir otra cosa, no me va a dejar. Pero solo porque le puse la opción de rechazar. Entonces, esas cosas no las podía hacer tan fácil cuando lo inserto desde acá. Entonces, mi recomendación es que siempre lo hagan, en vez de hacerlo desde acá, lo hagan siempre desde la validación de datos. Aunque si yo me voy acá, le doy insertar, le doy casilla de verificación, miren que él automáticamente me crea la validación de datos, porque la casilla es una validación de datos. Lo que pasa es que aquí tengo más control. Lo que me lleva a la última, bueno, a la penúltima, que es la más usada, creo, que es el desplegable. Entonces le puedo decir curso interesado, yo qué sé. Aquí vamos a añadir una regla. Y mire, ¿cómo será de importante el menú desplegable? Que es lo que normalmente me sale por default. Porque es lo que más se usa cuando es validación de datos. Pero tengo tantos videos de desplegables que no los voy a aburrir en hablarles mucho de desplegables. Simplemente decirles que es una manera de escoger opciones. Entonces aquí yo le puedo decir que puedo escoger entre el curso de Sheets, entre el curso de Forms y entre el curso de AppSheet. Aquí tienen las opciones avanzadas, básicamente son las mismas, mostrar texto o rechazar los datos. Y esta última, que es el estilo de visualización, si lo quiero así con chip, si lo quiero más bien con una flechita o si quiero sin flecha. Normalmente cualquiera, esta es como la clásica y esta es como la nueva desde hace un par de años. Esta me gusta porque es como muy visual, fácilmente le dice al usuario, esto es un desplegable. Ok, le doy hecho y aquí siempre voy a tener las tres opciones. Y si intento escribir otra opción, no me deja. Tiene este problema del lapicito que no es tan chévere, pero que bueno, no lo han podido cambiar, no lo han quitado todavía. Porque esto me da la opción de cambiar individualmente el desplegable de esta celda. Antes de irnos a la última, un par de tips adicionales, sobre todo para estas validaciones. Bueno, ya vimos que en general para las validaciones nos íbamos a datos, validaciones. Vamos a ver dos maneras más de hacerlo. La primera es, le doy clic derecho, me voy aquí a ver más acciones de la celda y aquí está validaciones de datos y me lleva a lo mismo. Otra manera es que me voy aquí a la lupa, le doy validación, empiezo a escribir validación y aquí me da validación de datos. Lo interesante de esta es que si estoy haciendo muchas validaciones, la próxima vez que vuelva a dar clic en la lupa, lo primero que me sale es la validación de datos. Entonces, yo lo uso muchísimo, me parece súper interesante empezar a usar esta lupa, que cuando nos introduzcan más Gemini y inteligencia artificial, todo va a estar en esta lupa. Uno va a poder hablar con Sheets desde esa lupa. Adicionalmente a eso, cuando ya estamos hablando específicamente de las casillas de verificación y de los desplegables, yo los puedo acceder de otras maneras. Ya vimos la primera, que si yo le doy aquí insertar, aquí me aparece casilla de verificación. Si yo le doy insertar, aquí me aparece menú desplegable. ¿Listo? Entonces es como un shortcut más rápido en no tener que irme por las validaciones de datos. Aquí también por mi lupa, en vez de ir a validación de datos, yo le puedo decir, puedo empezar a escribir desplegable y aquí me aparece. Me lo crea inmediatamente. Y lo mismo en la casilla de verificación. Me voy aquí, empiezo a escribir casilla de verificación
Y de nuevo, si están insertando muchas casillas o muchos menús, aquí ya me aparece rápidamente lo último que usé. Y otra manera que también es muy reciente es con el tema de los Smart Shifts o de los atajos. Si ustedes ven, cuando crean una nueva hoja, miren que aquí me aparece un tip desde el principio, porque Sheets ha tratado de promocionar mucho esto, es que escribe arroba para poder escribir, para poder como acceder a comandos rápidos. Entonces, si yo le doy arroba y empiezo a escribir desplegable, miren que me aparece aquí desplegable y lo puedo escoger rápidamente y puedo dar que hay unos estados desplegables, como ya hay unos templates de estados desplegables. O simplemente puedo crear un nuevo desplegable y me lleva a lo mismo. Desafortunadamente ahorita solo funciona para el desplegable. Y la última es clic derecho, de nuevo, parecido a la validación. Como se usa tanto la casilla, como se usa tanto el desplegable sobre todo, miren que aquí me dan la opción de solo con clic derecho crear un desplegable. Entonces vimos casi 5 maneras de crear. O sea, vimos 3 maneras de crear validaciones, datos validación, por la lupa o con clic derecho. Vimos 3 maneras de crear las casillas de verificación, por la validación de datos o con insertar, y vimos casi 5 maneras de crear desplegables, bien sea por datos validación de datos, bien sea clic derecho desplegable, por la lupa o escribiendo arroba desplegable. Ahora vamos a ver de la manera de quitar las validaciones. Entonces me voy a ir a datos, nos vamos a validación de datos. Aquí recuerden que me aparecen todas, yo puedo eliminar la que yo quiera, por ejemplo esta de la O la quiero eliminar. Entonces simplemente le doy, y fíjense que aquí, como es una regla, la regla me incluye la N, la O, la L y la K. Entonces yo solo con darle, lo bueno de agrupar cuando yo pueda las validaciones es que después cuando las quiero modificar o eliminar, es muy fácil. Le doy quitar, aquí vuelvo a confirmar, quitar regla y ya está. Lo mismo, aquí voy a quitar la de la casilla de verificación, esta. Entonces puedo eliminarla y ya está. O me meto y la elimino desde acá con quitar regla. Por último, yo puedo quitar todas las reglas al tiempo. Datos, validación de datos y puedo quitar todas las reglas. Y ya está. Y las quité con un solo botón. Eso es algo nuevo que antes no existía. Me quedó faltando la última validación de datos, que es la avanzada, que claramente da para un video adicional. Y vamos a hacer un ejemplo sencillo. ¿Qué tal que yo quiero en edad? ¿Se acuerdan que en edad yo le puse que fuera un número positivo, pero no le puse que fuera un número entero? Entonces, si alguien escribe 25 está bien, pero si alguien le dio por ser muy creativo y poner 25,4, también funciona. Y yo no quiero que sean enteros. Entonces, cuando son estos casos súper específicos, podemos usar lo que se llama una validación avanzada o por forma. De nuevo, les dejo la semillita del Inception para ver qué cosas se les ocurren, pero básicamente hay una validación específica que me permite poner una fórmula. Lo importante de esa fórmula es que sea una fórmula que devuelva falso o verdadero. Eso es todo. Entonces, siempre que ustedes logren construir una fórmula, no importa lo avanzada que sea, pero que en últimas devuelva falso o verdadero, vamos a estar bien. Entonces, mi recomendación es siempre crear la fórmula por fuera. Entonces vamos a crear una fórmula que me devuelva verdadero cuando un número es entero. De nuevo, ahí ya se pueden volver locos y creativos. Entonces, digamos, la que yo me sé, pero seguramente hay más, es la siguiente. Voy a coger, redondear este número hacia abajo con esta función redondear menos. Vamos a redondear este número. Y esto aquí por el formato, venga, le quitamos este formato y lo dejamos en número, me da 25. Y ahora lo que voy a hacer es comparar este 25 con este número. O sea, la redondeada del número la voy a comparar al número. Si me da lo mismo, o sea, si me da verdadero, quiere decir que el número sí era entero, porque la redondeada y el número es igual. Si me da diferente es porque el número tenía un decimal. De nuevo, esta es una manera, pero seguramente hay más. ¿Cómo lo hago? Le doy igual a B2. Le doy Enter. Aquí me da falso. ¿Por qué? Porque 25.4 no es igual a 25. Pero si yo aquí le escribo 25, ahora sí me va a dar verdadero. Entonces ya tengo mi fórmula. Es una fórmula que me va a permitir números enteros. Pero también resulta que esta fórmula no funciona para negativos. Si yo le pongo menos 5, me devuelve verdadero porque es un número entero. ¿Sí? Podríamos volvernos un poco más creativos y hacer una fórmula un poco más compleja. Y es que aquí le podemos usar este i. Entonces necesito que cumpla dos
condiciones. La primera es la que ya le dije, que redondear menos sea igual al número. Y la segunda es que B2 sea mayor a 0. ¿Listo? Así de sencillo. O sea, aquí ya no me funciona, porque sí es entero, pero es negativo. Si yo le pongo 0, tampoco, porque le dije que fuera mayor, no mayor o igual. Si le pongo 2, ahora sí. Si le pongo 2,5, me da falso. ¿Listo? Entonces ya es la fórmula que quiero. Entonces, una vez ya tengo la fórmula que quiero, la copiamos, control C, con el igual y todo. Me voy a vamos a crear la validación de datos. Entonces, le vamos a dar datos, validación de datos, añadir regla. Vamos a aquí darle hecho para que me devuelva a las... como las eliminé todas, entonces la tengo que crear de cero. Entonces le vamos a decir una que no hemos usado, que es esta fórmula personalizada es. Y aquí vamos a pegar la fórmula que ya hicimos. ¿Listo? Le damos rechazar. Aquí le vamos a decir que vaya hasta B. Le damos hecho. Y aquí intentemos. Le doy 2. Perfecto. Le doy 2,5. No me funciona. Le doy menos 5 y no me funciona. ¿Listo? Entonces pueden ya crear la regla de validación que ustedes consideren. Como ya lo hice, la voy a eliminar porque ya no necesito esa columna adicional. Es simplemente, de nuevo, una recomendación que hagan la fórmula siempre por aparte. Y eso es. En media hora, en 20 minutos, les hice un resumen de validación, pero hay un curso entero donde lo más importante sobre todo es que hacemos casos específicos sobre todas estas validaciones avanzadas, que sea mayúscula, que sea minúscula, pueden usar expresiones regulares, que tenga un número, que no tenga un número, que no se repita de otro número de arriba, mejor dicho, ya pueden usar esto que les mostré de las fórmulas aquí al final. Pueden volverse un poco más locos y creativos y hacer la validación que se les ocurra. Con las limitaciones que ya les dije. Una de las limitaciones que tienen, por ejemplo, esta fórmula, es que no puede usar valores de otra hoja. Esa no me gusta, pero pues así es. No podemos hacer mucho. Entonces se tienen que volver creativos, usar buscar B, usar columnas auxiliares, etcétera. Pero eso es tema de otro video. Espero les haya gustado. Esta actualización me parecía necesaria porque mis videos de validaciones eran de hace casi 4 años y las cosas han cambiado un poco en Sheets. Entonces espero les dé un poco de luz de lo que se puede hacer en validaciones. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Les recomiendo suscribirse si les gusta el contenido, o un me gusta, un comentario es suficiente. Y si quieren ir un poco más allá, está el curso de validaciones, juanesguzman.com, y están las plantillas de este y más de 350 videos de YouTube. Y pues me encuentran ahí, podemos charlar, hablar por chat, me pueden escribir mensajes si tienen dudas, si tienen algún proyecto que no les está funcionando, algún error o algo así, todo lo podemos ver ahí en juanesguzman.com. Muchas gracias particularmente a todos los miembros de juanesguzman.com, así como a los patreones. Nos vemos en la próxima.